Me alegra otra vez que estén conmigo. Hoy vamos a aprender la tilde diacrítica. Esta tilde es diferente a todas las reglas ortográficas de agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. En este caso ustedes se preguntarán a veces por qué una palabra sí lleva tilde en algún momento y no lleva tilde en otro momento. Y a veces uno no sabe qué hacer, si le pongo o no le pongo porque no sabe cuándo utilizarla. Bueno, la idea es que hoy voy a guiarlos un poco sobre las tildes diacríticas, quedaron algunas por fuera, la idea es que usted también lo haga y que haga el ejercicio de identificar la diferencia entre el uno y el otro. Pero aquí voy a utilizar las más representativas o las que más se usan, las que más se tienden a confundir durante el tiempo que estamos escribiendo o hablando. En especial cuando estamos escribiendo, que es cuando tenemos que marcarla. Bueno, entonces, estas tildes diacríticas vamos a tomarlas empezando por el tú. Entonces hay dos formas, con tilde y sin tilde. Todo lo que voy a hacer va a ser la misma dinámica, con tilde y sin tilde. Entonces tú con tilde es cuando me estoy refiriendo a la persona. Por ejemplo, tú me gustas, tú eres mi mamá, no hay nadie como tú, tú tienes clase a las 3 de la tarde. Cuando me refiero a la otra persona, ese tú va con tilde, siempre, porque es un pronombre personal. Pronombre personal. Los pronombres personales llevan tilde. Entonces, en este caso, por ejemplo, tú me gustas. Ese tú que se dirige hacia una persona específica, a quien le estoy hablando, es con tilde, si es una persona. ¿Cuándo uso tú sin tilde? Cuando es un pronombre posesivo. Algo me pertenece. Por ejemplo, esta es tu maleta. Yo quiero saber tu nombre. Él es tu papá. Esta es tu clase. En esos momentos es el pronombre posesivo. Entonces, esta es tu maleta. Este tú, que es de posesión, no estoy hablando de la persona, sino de la posesión de la persona, es sin tilde. En el caso de él con tilde también es un pronombre personal, cuando estoy refiriéndome a la tercera persona del singular. Por ejemplo, él es mi compañero de trabajo, él es mi papá, yo voy a la casa de él. O sea, me estoy refiriendo a una persona, a la tercera persona del singular, él como ser humano. Puede ser que reemplace el nombre. Por ejemplo, no digo voy a la casa de Jairo, sino voy a la casa de él. También lo puedo utilizar cuando es, por ejemplo, una mascota. Si yo digo, estoy hablando del gato de la casa, entonces digo, él corre por toda la casa. También es la tercera persona del singular. No importa si es un animal o una persona, estoy hablando de un ser. Y a eso es un pronombre personal y se le tilda. Entonces, por ejemplo, aquí, él es mi papá. Con tilde, él. ¿Cuándo utilizo sin tilde? Cuando es artículo. Por ejemplo, este es el reloj que me regalaron. Yo tengo el carro de él. Perdón, yo tengo el carro prestado. En ese él, de el carro, que es una posesión, es un artículo, me está uniendo toda la frase, ¿sí? No estoy hablando de la persona, sino del artículo. Ahí estoy utilizando el él. Entonces, solamente cuando utilizo él en tercera persona, que es un pronombre posesivo, pronombre personal, perdón, solamente en ese caso pongo tilde. Si no es pronombre personal, no pongo tilde. Entonces yo digo, yo tengo el reloj. Ese él, el reloj, el artículo, en ningún momento va a llevar tilde. Únicamente me va a llevar tilde cuando hablo de la tercera persona. No más, no lo van a necesitar en ningún otro momento. Mi, igualmente. En el pronombre personal, cuando estoy hablando de mí, en este mismo instante estoy haciendo una oración, esa es de mí, ahí lleva tilde. Yo lo quiero para mí. Yo lo voy a hacer por mí mismo. Ese mí, cuando se refiere a la persona, ¿cierto? Cuando yo estoy hablando de mí mismo, ahí lleva tilde. Eso es para mí. Ese regalo es para mí, con tilde. ¿Cuándo no lo utilizo? Cuando es un pronombre posesivo.
esa es mi maleta. Posesión, que estoy hablando de una posesión. No hablando de la persona, sino de la posesión de la persona. Entonces, esa es mi maleta. Él es mi profesor. Esta es mi clase. Esta es mi forma de pensar. Entonces, cuando hablo de ese mi, no lleva tilde. Ese es mi zapato. Este mi no lleva tilde. Luego viene el té. El té con tilde es la bebida del té. Entonces, té no importa cuál té es, manzana, piña, no importa, todos tienen tilde. Entonces, si estoy hablando solamente de la bebida del té, lleva tilde. De ahí, el resto de tés que usted vea, ninguno lleva tilde. Esa es la más fácil. Solamente el té de la bebida. Ay, yo tomo té en la mañana. Té con galletas en la mañana, para no engordar. Esa es con tilde. Y si voy a utilizar otra té, te quiero, oye, yo te llamo mañana, yo te lo dije. Todos los demás tés no llevan tilde. Únicamente té cuando hablo de bebida. Entonces, en este caso, me gusta el té. O te quiero. Este te quiero, no estoy hablando de la bebida, no lleva tilde. Me gusta el té de bebida, sí lleva tilde. En sé, ¿cuándo lo uso? Cuando es el verbo saber. Cuando estoy hablando de que algo conozco, que algo sé, que un conocimiento tengo. Entonces, no, yo no sé cuál es el nombre de ella. O, yo sí sé cuál es la dirección. ¿Sí? O cualquier momento en que yo esté hablando de sé como verbo saber, lleva tilde. Entonces, yo sé lo que tienes en mente. Ese sé de saber va con tilde. Entonces, no sé. No sé por qué ella nunca llegó. No sé, tilde, del verbo saber. Y el otro es un auxiliar del verbo. Cuando yo voy a decir, ¡ay, se cayó! Ay, no, es que no se me ocurrió nada. Él se lo dijo, pero ella no puso atención. Ese se, que es un auxiliar que casi siempre está antes de un verbo, ese se no lleva ninguna tilde. En cómo. Estas palabras son cómo, cuándo, dónde, qué, cuánto y por qué. Pero el por qué es otro que tendría una explicación diferente. En otro capítulo explicaré las tildes del qué y por qué, que son un poco más complejas. En estas preguntas tengo que tener en cuenta que cuando es una pregunta o cuando es una expresión de las emociones, lleva tilde. Por ejemplo, ¡ay! ¿Cómo estás de linda? O en pregunta, ¿cómo? ¿Cómo estás? ¿Dónde? ¿Dónde quieres que te recoja? ¿Cuándo? ¿Cuándo es tu matrimonio? ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Cuánto? ¿Cuánto fue la cuenta? En cómo, cuándo, dónde, qué y por qué. En todas lleva tilde. Todas las preguntas, siempre que voy a preguntar, llevo tilde. Las utilizo también cuando es una expresión. ¡Ay, qué lindo estás! ¡Ay, cuánto hace que no nos veíamos! ¿Cómo te ves de bien? Esas expresiones de admiración o emoción también llevan tilde. ¿Sí? Y aquí digamos que este es mucho más amplio, por eso solamente lo voy a dar a nivel general. Pero recuérdelo, siempre que va a preguntar, debe ponerle la tilde. La tilde, ¿dónde? Acá. ¿Cómo, dónde, cuándo, qué, cuánto? ¿Cuál? ¿Por qué? Y finalmente tenemos sí y de. Sí, al igual que mi, solamente cuando es pronombre personal le pongo tilde. Yo sé que en sí él estaba sonriendo. Lo dijo para sí mismo. Ya no estoy hablando de mí, sino cuando estoy hablando de una tercera persona. Lo dijo para sí mismo, pero está hablando de la persona. En ese momento de para sí mismo, ese sí lleva tilde. Lo dijo para sí mismo. Esta es una forma de la sí con tilde. Hay otra forma de la sí con tilde. Perdón, acá no, para que no se me enreden. Acá. Y es sí cuando yo hago una afirmación. Sí cuando hago una afirmación. Cuando respondo sí. ¿Te gusta el chocolate? Sí. Ese sí lleva tilde.
¿Ya cerraste la puerta? Sí. No sé, ¿te gusta la clase de la profe Liz? Sí. Entonces eso lleva tilde. Entonces siempre la sí, cuando es afirmación, lleva tilde. Cuando no uso sí, cuando es un comparativo. Por ejemplo, si no llega temprano, le cierro la puerta. Si me sigue mirando así, voy a tener que sacarlo del salón. Si no hace la tarea, le bajo la nota. Entonces en ese sí de un comparativo, no lleva tilde. ¿Cuándo lleva tilde? Sí, cuando es una afirmación, y sí, cuando es un pronombre personal. En esos dos casos lleva tilde el sí. Y el otro sí no lleva tilde, cuando es un comparativo. Y finalmente el de, cuando es del verbo dar. Ay, yo espero que ella me dé lo que me debe. Ese de lleva tilde. Entonces, ojalá me dé con tilde lo que me debe. Cuando es del verbo dar, va con tilde. Yo espero que él dé lo mejor de sí para el examen. Entonces, siempre que es del verbo dar, va con tilde. ¿Cuándo se usa de sin tilde? Cuando es una preposición. Me gusta el jugo de mora. Él es el de las gafas negras. Yo tengo los gustos de él. Ese de, que no está hablando del verbo dar, no lleva tilde. Cuando es una preposición. Me gusta el té de manzana. En este caso, no lleva tilde. Entonces, estas son de las pequeñas, hay otras como les dije, que el por qué, el qué, estas preguntas son, digamos que un tema un poco más diferente, más amplio, pero recuerden lo que siempre que es pregunta o admiración de emociones, va a llevar tilde. Entonces, espero que les haya quedado claro, que hayan podido entender y que puedan hacer los ejercicios. Me gusta que hayan estado hasta el final. Un abrazo fuerte.